Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Extensión Bahía de Caracas, Facultad Educación Básica. Asignatura Fundamento Filosófico y Epistemológico de la Educación. El tema de hoy será Puertas al Pensar, el arte de filosofar en la educación, con el docente licenciado José Leonardo Centeno. Los presentadores de este trabajo serán Minaya Mero María Angélica y Valencia Roca Angie Nayeli. El pensamiento filosófico en la educación es el medio para iluminar el pensamiento y fortalecer la capacidad de razonar y reflexionar. El proyecto educativo juega un papel crucial en el desarrollo del conocimiento y las habilidades. En otras palabras, el pensamiento filosófico en la educación es reflexionar sobre el propósito de la educación, los métodos pedagógicos y la relación entre el individuo y la sociedad. ¿Por qué es importante la filosofía en el docente? Esta tiene ciertas razones, las cuales son el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión sobre la práctica educativa, la comprensión de la naturaleza del conocimiento, el desarrollo de la autonomía profesional y la mejora de relación con los estudiantes. En conclusión, la filosofía es importante en el docente porque les permite desarrollar sus pensamientos críticos y reflexionar sobre su práctica educativa. También les permite comprender la naturaleza del conocimiento. Esto puede tener un impacto positivo en la calidad de la educación y el desarrollo de todos los estudiantes. En búsqueda del conocimiento y la comprensión, existen diversas herramientas y métodos que nos permiten analizar y entender la realidad de una manera más profunda. Aquí exploraremos algunos conceptos claves y fundamentales del pensamiento y la filosofía. Métodos filosóficos. La mayéutica fue creada por el filósofo griego Sócrates en el año 460-470 a.C. La mayéutica consistía en que el maestro le enseñaba a su discípulo, haciéndole preguntas, el cual el discípulo respondía y encontraba sus conocimientos mismos. Para comprender mejor el método de la mayéutica, lo vamos a desarrollar esta vez mediante un ejemplo. En este ejemplo nos vamos a ubicar en un salón de clases donde un maestro habitualmente llega a impartir sus clases, llega a impartir conocimientos a sus estudiantes, pero esta vez aplicando el método de la mayéutica. ¿Cómo lo hará? El maestro empezará su clase, por ejemplo, si va a hablar de la naturaleza, él empezará su clase realizando preguntas a sus estudiantes como una forma para que ellos empiecen a autopreguntarse qué conocen de ese tema, qué conocen de la naturaleza, qué quiero conocer, qué quiero llegar a conocer. Y así en un conjunto, en una parte dinámica que involucra tanto al maestro como al estudiante, se pueda comprender mejor el tema. Y así se estará aplicando el método de la mayéutica. Ellos se hacen preguntas unos con otro, comparten conocimiento, tanto el maestro como los estudiantes, haciéndose preguntas entre ellos mismos. El estudiante mismo puede desarrollar la capacidad de autointerrogarse para llegar a un conocimiento más veraz y conciso y profundo, que es lo que se quiere conseguir con el método de la mayéutica, que el estudiante pueda reproducir un conocimiento por él mismo. Método de la mayéutica de Sócrates. Este método nace con Sócrates en el año 470 a.C. Sócrates fue hijo de un padre escultor y de una madre partera. Mayéutica significa en griego parto, lo que quiere decir que para Sócrates la mayéutica es parir conocimiento, es hacernos reflexionar, preguntar para luego analizar y obtener un conocimiento. La hermenéutica fue creada por el filósofo Hans Georg Gadamer, quien nació en 1900 y falleció en el 2002. La hermenéutica consistía en darle sentido a los textos. La hermenéutica, que viene del griego hermeneseus, este método sirve como una herramienta para desentrañar todos los textos en todas sus dimensiones. Sirve para comprender y entender estos textos.
En la hermenéutica tenemos un ejemplo, la cual es la sonrisa de la Mona Lisa, la cual ha tenido muchas especulaciones y debates sobre su significado. ¿Por qué? Porque muchos piensan que es una sonrisa de alegría, otros piensan que es de tristeza, incluso han llegado a pensar que es de ironía. Pero, por otro lado, tenemos al artista, donde se han especulado que puede ser la personalidad o tal vez la intención que hizo el artista al momento de hacer este arte. El pensamiento deductivo también tiene raíces de Aristóteles, quien lo hizo en el año 384 y 322 a.C. Él utilizaba en sus obras el silogismo como razonamiento deductivo. Una de sus obras fueron el Analítico I y el Analítico II. Pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo es uno de los métodos considerados como de la filosofía moderna. El pensamiento deductivo es el sistema de pensamiento que se centra en el papel de la razón en la adquisición de conocimientos, es decir, dirigir bien la razón y encontrar la verdad dentro de la ciencia. Para desarrollar una mejor comprensión del pensamiento deductivo, esta vez lo vamos a desarrollar mediante un ejemplo. En este ejemplo nos vamos a ubicar en un debate. En un debate donde existen opiniones, visiones y posturas diferentes, se puede desarrollar mejor el pensamiento deductivo, porque en el debate existe un tema central donde los ponentes desarrollarán criterios y un pensamiento lógico basado en una parte teórica y científica, es decir, desarrollan un pensamiento partiendo de una parte científica, dando como resultado un pensamiento deductivo lógico, donde ponen en práctica el razonamiento. El método logopático fue creado por Aristóteles y Epicuro, quienes se creían que ellos sostenían una idea. La idea era de que todas las emociones tenían que ver algo con el razonamiento lógico. Entonces, mientras Aristóteles pensaba esto, Epicuro lo sostenía. Método logopático. Se refiere a una disciplina que explora la naturaleza de la mente y la conciencia. Este método guía al ser humano a conocer más de su mente. Este método establece dos posiciones, la de enseñanza con respecto al valor de su contenido y la que señala el grado de capacidad de la mente para extraer ese valor. Ejemplo del método logopático. Imagina que estás leyendo un anuncio que dice: "Este juguete es el mejor del mundo". Un niño que utiliza el método logopático podría preguntarse: ¿qué hace que sea el mejor? ¿Qué características tienen que lo hacen tan bueno? ¿Hay pruebas que lo respalden? ¿Hay alguna evidencia o testimonios que demuestren que es el mejor? ¿Es lógico? ¿Es posible que un juguete sea el mejor del mundo? En conclusión, el método logopático puede ser una herramienta valiosa para un niño, para desarrollar su pensamiento crítico y analítico. Por último tenemos el método analógico, que surgió de las raíces de Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno de ellos lo utilizó en sus proyectos. Sócrates lo utilizó en la mayéutica, mientras Platón lo utilizó con diálogos y comparaciones. Y por último, Aristóteles lo utilizó en la analogía y comparación. Método analógico. Este método se da cuando se permite establecer comparaciones que lleven a una conclusión por semejanza. Este método busca la observación mediante similitudes, estableciendo comparaciones que lleven a conclusiones en común. Al aplicar el método analógico en un aula de clase, lo aplicaremos mediante un ejemplo. En este ejemplo, el docente, al impartir su clase, estará aplicando una clase dinámica. En esta clase dinámica habrá dejado notitas debajo de sus asientos sobre cada estudiante para que estos las recopilen y puedan hacer comparaciones y obtener conclusiones semejantes de esas comparaciones. En otras palabras, a esto se le estaría llamando analogías. Los estudiantes, al recogerlas, obtendrían comparaciones analógicas sobre un tema en general. Estas conclusiones se llamarían conclusiones semejantes, a lo que se estará aplicando un método analógico. Es un método diferente donde el profesor está aplicando la analogía
para llegar a sus estudiantes a impartir conocimientos y a que ellos obtengan conocimiento de una manera distinta. Una vez analizados estos conceptos, nos queda claro que son claves que nos permiten analizar y entender la realidad más profunda, y son herramientas muy valiosas que nos permiten el desarrollo de la comprensión para entender la realidad. Como ya vimos, son la hermenéutica, la mayéutica, el pensamiento deductivo, el método logopático y el analógico. Podemos concluir que el pensamiento filosófico de la educación ha logrado reflexionar sobre el propósito de la educación, los métodos pedagógicos de enseñanza gracias a la utilización de diversos métodos que han aparecido a lo largo de la historia, todo con el único eje de mejorar la educación al individuo y a la sociedad, mejorando o desarrollando la capacidad de conocimiento y de habilidades en ellos.